Mi nombre es Antonio Mena Joya y soy de El Salvador. Nací en 1972 y bueno, sobre mi trayectoria o mi formación, bueno, estudié arte aplicado en la Universidad Doctor José Matías Delgado y después de ahí eh, trabajé con una multinacional que me ayudó como diseñador gráfico, como que me ayudaron ellos, una multinacional alemana me ayudó a trasladarme a Barcelona y estudiar Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Eso me gradué en el 2002 de licenciatura en Bellas Artes y luego en el 2017 hice un máster en la Universidad de Málaga. El máster es en arte interdisciplinar. Esta exposición salió un poco así fuera del programa de la Sala Nacional. Así que tuvimos que correr un poco con el montaje sobre todo y yo estaba listo, tenía un lote bastante importante de trabajo en mi estudio y la temática la retomé por un conversatorio que tuve durante la Semana del Arquitecto. Fui invitado por el Colegio de Arquitectos de El Salvador a dar una ponencia sobre mi trabajo, básicamente escultura, instalación y arte en el espacio urbano. Entonces, en esa ocasión, yo a mi ponencia la bauticé en inglés, era All Human Intervention, toda intervención humana. Entonces, cuando salió el proyecto de exponer aquí en la Sala Nacional, junto con José David Herrera, la curaduría fue por Mauricio Linares Aguilar y jugamos como que con qué tema tocar y esto. Mi trabajo siempre ha tenido como bastante, como gira en torno a lo que es el tema del agua y de la conservación del agua, la contaminación del agua, etcétera. Entonces, al final, después de un poco de lluvia de ideas, terminamos como bautizando la exposición como intervenciones humanas. Te comentaba sobre la Semana del Arquitecto. eh, en El Salvador, el Colegio de Arquitectos de El Salvador me invita a tener esta ponencia y querían que produjera una instalación. Eso fue hace más de un año. Entonces, siempre me han llamado la atención las fuentes de agua. Sobre todo, admiro mucho la fuente luminosa o esta fuente, este redondel que está allá por la ex embajada americana. Una escultura de Benjamín Saúl y es para mí, pues, el monumento público número uno del país, no sé, personalmente, ¿verdad? Entonces, dije, voy a hacer la interpretación de una fuente de agua a mi manera, a mi concepto, y así comencé a producir lo que es, creo, la pieza principal de esta exposición, que se llama El Edén, ¿verdad? Que es un poco ironizar sobre el Edén, pero de la manera que le he intervenido, que es con básicamente materiales de construcción, sonidos de la naturaleza y de la construcción desarmonizados a propósito, y el tema del agua, de las bolsitas de agua, de esas bolsitas de agua que utilizan los trabajadores de esas construcciones y que desafortunadamente se consumen masivamente ahorita y están masivamente también contaminando nuestro medio ambiente. No solo la construcción, sino que también la producción de estas mega construcciones que se están haciendo. Por otro lado, yo venía trabajando también con terracota, con barro cocinado, y trabajaba estas vasijas que chocaba un poco el concepto de antropología o del tema autóctono con lo moderno, ¿verdad? El diseño de los garrafones modernos que utilizamos todos, pues un objeto de uso cotidiano, como es el garrafón de agua, ya sea en la presentación de galones como en las presentaciones de más grandes, ¿verdad? De garrafón. Fue un estudio bastante interesante. Esta idea surgió en Nueva York porque apliqué a una residencia para artistas. De 1000 aplicaciones, eligieron a 25 y de esos 25 al final fuimos 15. Lo que fuimos a hacer esa residencia para artistas fue por un mes, todo pagado, o sea, estadía, estudio,
el viaje, hasta viáticos, fue después de COVID. Entonces, allá fue donde fui a un poco a comenzar a producir estas piezas de los garrafones de barro. La serie de acumulaciones nos estamos transportando al 2010 por ahí, que comencé a recolectar toda esta basura que sale en el mar después de muchos tiempos en Europa. Básicamente pasé ya 10 años sin venir al país. Cuando regresé al país, pues reconectar con mi gente, con mis amigos, con los familiares y con el medio ambiente, con mi playa favorita. Comencé a desligarme del arte, por decir, tradicional o de medios tradicionales como es la pintura, el acrílico, el óleo o el dibujo, ¿no? Comencé a desligarme de eso porque tampoco en el país había como muchos materiales y buenos precios en cuanto a los materiales para producir, ¿verdad? O sea, lona preparada para pintores, acrílicos y óleos son exageradamente caros. Entonces me mudé como a producir con cámara, una cámara en ese tiempo eran de 10 megapíxeles, una cámara de bolsillo, que no había problema si me lo robaban, ¿verdad? O sea, me andaba metiendo en todos los lugares y la gente creo que en ese sentido trabajar con algo de bajo presupuesto favoreció al proyecto porque la gente como que no se intimidó tanto al posar, creo que lo hicieron hasta más natural, ¿verdad? Sacar una camarita de bolsillo. Eso por un lado, ese proyecto se llama Tipología Nacional. De ahí sale esta vertiente de esta pieza que se llama Pachamama, que es una tipología nacional de mujeres salvadoreñas de la década de los 70 y de los 80. Lo que me preguntaba sobre acumulaciones, no solo me pasé al tema de la cámara y dejé la pintura y dejé el dibujo, sino que también me pasé como más a la tridimensión. Y comenzaban a organizarse las comunidades a hacer limpieza de playas, ¿verdad? En ese tiempo encontraba plástico, encontraba vidrio, encontraba aluminio, las latas, y la gente imagínate, salir con toda la comunidad de esta playa a limpiar, ¿verdad? Y la gente a por el aluminio, a por el vidrio. Yo me tiré sobre lo que es el plástico, a recolectar plástico, porque creo que es lo más contaminante, el veneno, es un veneno prácticamente, el microplástico. Entonces ahí comenzamos las primeras limpiezas de playa como en el 2008 y pasé varios años recolectando todo este material y lo que hice fue como agarrar de paleta o de colores. Había muchísimas chancletas, no sé, habían toneladas de chancletas en la playa que el mar las reciclaba, por decirlo, o les hacía ese su ciclo de marea alta, marea baja, o vastas cantidades de chancletas terminaban en la costa. Tenía comunidades que me ayudaban a recolectarla y así fui como acumulando toda esta cantidad de chancletas y a separarlas por colores, limpiar, por valores estéticos también. Y así comencé como a construir estas acumulaciones, que así se llaman, en bloques, en formas más abstractas, geométricas, y los comencé a sacar del país, básicamente a Florida. En Miami fue muy conocido mi trabajo y las pocas que no me las pude llevar están aquí en El Salvador porque son un poco más grandes, ¿verdad? Y el video habla de eso, de ese proceso, de cuando comencé, por dónde pasaron todo ese material, a dónde fueron a terminar. Todo está ligado. O sea, básicamente, si lo que hemos tenido esta dicha de estudiar historia del arte, hemos revisado que la historia, todo y todos estamos interconectados de alguna manera. O sea, la arquitectura está conectada con la moda está conectada con la pintura con la escultura, la música, etcétera. Entonces, la realidad con el arte siempre están interconectados, siempre están entrelazados. Grandes
acontecimientos mundiales también influyen en el arte, ¿verdad? Como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y sí, están entrelazados, ese es un tejido, ¿verdad? Arte y realidad, que el artista lo filtra y lo plasma o lo produce con la idea de que la gente, hacer pensar a la gente, tocarla, ¿verdad? Te hablaba del proyecto Tipología Nacional, y Tipología Nacional es esta serie de retratos de salvadoreños que estuve produciendo y todavía lo sigo haciendo a nivel nacional, ¿verdad? A gente, le comencé a hacer retratos a gente común y corriente y gente de la playa, gente de la montaña, gente de la ciudad, ricos, pobres, clase media, abarcar todo este, ¿verdad? Este crisol de lo que es el salvadoreño, cómo se viste, cómo se peina, ¿verdad? Cómo se para. Todo eso es de comunicación, ¿verdad? Y esas fotos, estos retratos son de cuerpo entero, toma frontal, con un poco del entorno, del personaje, ¿verdad? Pasé de trabajar con una camarita pequeña de bolsillo, de ahí me pasé a una que era un poquito más grande, de 12 megapíxeles, y ahora pues al celular, ¿verdad? De acuerdo a la tecnología que está ahorita, pues al alcance, bueno, de todos, ¿no? Entonces, tipología nacional, ahorita la están revisando en Washington, en la National Portrait Gallery, la Galería Nacional de Retratos de Washington, para ver qué sale de ahí, ¿verdad? Tengo un libro que no se ha podido publicar por razones de falta de apoyo y de patrocinadores, que es un libro donde abarcan no solo individuos salvadoreños como individuos, sino que también parejas y grupos. O sea, ahí ves un amplio, más amplio todavía, ¿verdad? Espectro de lo que es la tipología. Soy José David Herrera, artista audiovisual. Mi trabajo ronda la pintura, lo plástico, ¿no? Un poco la instalación también, un poco jugar con el espacio, el arte objeto también, un poco también de videoarte. He trabajado video en cuestiones experimentales también con unos artistas del sur de México hace años el trabajo se ha expuesto casi pues por buena racha por alrededor del mundo, incluso en China, en Taiwán, en Corea, Europa, ¿verdad? Y América, ¿verdad? El Caribe también, ¿verdad? Así que es un poco eso. Mi formación es diseñador gráfico. Ahí fue donde encontré todas las inquietudes sobre la creación y más que todo eh, eh, avalanchadas o declinadas hacia el arte más que todo. Bueno, intervenciones humanas es exactamente eso, ¿no? La intervención del ser humano sobre la naturaleza, exactamente, ¿no? De cómo nosotros nos abrimos paso, pensamos, vea, más que todo y destruyéndola. Entonces, el trabajo era un poco llevar al podio, ¿no? Esta no relación que tenemos con la naturaleza, porque creemos nosotros con Antonio, por ejemplo, que no la tenemos. Entonces el discurso de Antonio versa sobre la cuestión esta del plástico, etcétera, y yo me aboqué un poco con el trabajo a hablar sobre un poco sobre la naturaleza tal cual, sobre la madera un poco y la relación de las plantas, ¿no? Un poco más orgánico la cosa de cómo la madera, por ejemplo, empiezas como los aretes de Atlas, que está hecha de marcos de espejos, de patas de silla, de cama, de respaldos, ¿verdad? De cosas de guitarra, etcétera. Como la madera al final también la hemos utilizado y la hemos desechado, ¿verdad? Cuando
cuando hemos creído que ya no nos tiene utilidad alguna. En la otra pieza, El final del mundo, por ejemplo, donde sí hay una gran cantidad, absolutamente todas las piezas están hechas el 99% con material totalmente eh, de desecho, o sea, basura tal cual. Vea, el 99%, lo único, incluso parte de las lámparas son de un mupi, de un par de mupis quebrados, vea, que de hecho eso lo reciclan ellos mismos. Las mismas flores también son recicladas. Todo lo que se encuentra son jabones, pinchos para comida, palillos para dientes, tenedores, todo totalmente usado. No sabía yo que iba a crear este tipo de piezas de esa manera. Yo voy recolectando eso más como por una impronta de querer hacer algo en contra de todo esto, ¿no? Pero a la hora que se plantea la exposición, veo que absolutamente todo lo que yo en mi vida practico era suficiente como para juntarlo y exponerlo, digamos, y crear pues un diálogo, ¿no? Con el público. Le decimos, creo que un poco por sentirnos más cómodos como arte contemporáneo, ¿verdad? Dentro del arte contemporáneo, o sea, el arte contemporáneo es el que está en su momento, creo yo. ¿Vea? Cuando Da Vinci hizo su helicóptero era totalmente también arte contemporáneo, por ejemplo, en ese entonces. ¿Verdad? Yo no trato mucho de versar, ¿verdad?, por ahí las cosas porque me es más fácil definirlo como arte contemporáneo porque está en su tiempo y en ese sentido que son instalaciones en el espacio. Vea, eso está definido. No sé cómo más alguien más podría, vea, darle un poco más de dinamismo al concepto. Estaría súper bien, vea, pero yo lo dejo ahí, vea, un poco más en el sentido incluso conceptual. Quizás no, quizás la única pieza bastante conceptual es el fósforo atrás de la pieza de El final del mundo, ¿verdad? Porque podemos ver el fósforo después y es como, bueno, tenemos también en los árboles de fuego la historia del fósforo y no sé qué, pero después vemos solo un fosforito ahí en una pared sola íngrima, pero eso también para mí es importante porque el fósforo como tal, o sea, cualquier objeto como tal que utilizamos en la vida, desde un tenedor de plástico hasta un fósforo, etcétera, son piezas de arte. Cuando las vemos y cuando las vemos tales como objetos y como conceptos. El fósforo es wow, o sea, una pequeña herramienta para destruir muchas cosas. ¿Verdad? Entonces, un invento del hombre de agarrar un pedacito de madera, cubrirlo con una formulita química y crear el fuego, por ejemplo. Aunque parezca bastante irrisorio o bastante banal, es una gran herramienta. Yo tengo el trabajo de trabajar con luz, por ejemplo, con lámparas de este tipo LED, desde el 2010, vea que creé la primera pieza con luz. Para mí en ese entonces, y sigue siendo todavía 14 años después, la luz artificial, o sea, la luz que crea el hombre, es como una manera de crear el fuego también. Es nuestro fuego creado, el fuego ya está en la naturaleza. Pero la luz esta para mí es como ese fuego que hemos creado nosotros mismos y es bien importante cómo hemos tratado de iluminar toda nuestra existencia con nuestra propia luz artificial. Entonces, desde ahí un poco me gusta en las piezas espaciales que hago eh, siempre incorporar esta luz, ¿verdad? Y que juegue con los objetos en cuestiones ya del espacio. En cuestiones de curaduría, Mauricio Linares, que lo conozco desde hace bastante, eh, él sabía que yo tengo esta fascinación por acumular, digamos, ¿verdad?, basura, digamos. Entonces, el proyecto fue, bueno, ¿tenés suficiente material para crear algo? Era como sí. Lo que sí yo también me gusta mucho es, aunque hago bocetos y ¿verdad?, es llegar a hacer las piezas al in situ. Y ahí, a partir de ahí, de estar en el lugar, y de ver cuánto mide exactamente, aunque uno va a medir
primero, como te digo, y hace bocetos y hace bosquejos. ¿Vea? Nunca es como tener el material estando en el lugar. ¿Vea? De hecho, las dos piezas que tienen luz aquí, para mí hubiera sido perfecto si hubieran ido una encima de otra. Si hubiéramos tenido una pared todavía más alta, porque las dos casi que cuentan la misma historia, solo que en dos partes. ¿Vea? Y eso para mí me gusta un montón. Incluso las piezas de objetos no sé si llamarles objetos o esculturas, ¿vea? O pequeños paisajes también, todas se hicieron acá, ¿vea? Entonces era jugar como, ¿qué podio tenemos? ¿Cuánto mide, por ejemplo, no? Y ese juego de crearlo en el propio espacio también tiene magia, porque es como darle al espacio, tenerle un poco de respeto al espacio y que la obra, como una gelatina, ¿no? Se acomode según el molde. Y, y eso a Mauricio un poco le daba un poco de miedo, pero yo estaba muy a mis anchas, ¿verdad? Entonces Mauricio siempre me decía, ¿está todo bien? Yo, sí, 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 sí. ¿Verdad? Y la verdad es que quedaron bastante bien, ¿verdad? En cuestiones del espacio, incluso el cuadro que tenemos atrás, todo se terminó aquí. El cuadro lo vine a terminar aquí, todas las piezas se crearon acá. Para mí también es importante conversar con el espacio, con las piezas. Entonces, primero trabajo una, me voy a la otra, dejo una al 30%, y voy como haciendo un círculo, vea, terminando una, terminando. Entonces, al final, a 10 en 10 días pareciera que no había terminado ninguna, pero todas se iban trabajando de cierta manera en ese mismo proceso, digamos. A mí me gusta bastante eso, que la pieza respire con el espacio, como te digo, y, y que los materiales también te hablen y te puedan decir, aquí no. Con bastante dicha, todo el cargamento que trajimos, yo no me he llevado nada. O sea, se ha puesto absolutamente todo lo que traje y eso me gusta también, ¿verdad? Porque no siempre pasa eso. Hay algo que yo siempre digo y es que todo es información. En la vida todo es información. Entonces, a mí me gusta leer un poco de todo también, un poco de biología, un poco de física, un poco de química, un poco de astronomía, literatura, poesía, ¿me entiendes? Y al final te vas dando cuenta de que todo tiene grandes conexiones con otras cosas. En los libros de física lees unos poemas maravillosos, por ejemplo, sobre la luz, sobre la gravedad, etcétera. Y entonces esa globalidad de conceptos, yo siempre, para mí es toda esa información. Entonces cuando voy a arremeter con una obra o crear una pieza, me gusta tener un poquito de toda esa información. ¿Verdad? Un poco se complica a veces, sí, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, esto y lo otro. Pero también es bien fácil cuando al principio, como todo el mundo dice, al principio cuesta como para empezar, pero cuando una vez un material se topa con otro, un plástico se topa con el espejo, por ejemplo, para mí es como entrar en una globalidad de conceptos y es más fácil el espacio. Incluso no te sentís en el espacio ajeno, sino que sos parte de eso. Eh, Creo yo en la capacidad de que todos podríamos volar, incluso si quisiéramos, y eso el arte, cuando a la hora que estás creando eh, piezas así, espaciales, sentís todo eso. ¿Vea? Físicamente, quizás no tenemos esa barrera de decir, bueno, yo no puedo volar porque no puedo volar como un pájaro, por ejemplo, pero es que los pájaros vuelan de una manera, ¿vea? El hombre volará de otra. Entonces, eh, la gravedad y todo eso me gusta jugar con eso, aunque obviamente no voy a hacer nada flotando, pero de alguna manera sí me gusta, vea que la gente sienta de repente que una pieza la confronta, una pieza le va un poco más por abajo, que sienta como esa misma globalidad de esfera, que es lo que yo siento cuando creo las cosas. Oía una vez a una artista española que me encantó que decía que el arte es la única de las maneras que, que es polisémica. O sea, el arte puede ser cualquier cosa.
no está definido, no tiene una definición concreta o un objetivo concreto, digamos, como la medicina es curar, como entonces eso hace que el arte sea maravilloso y que sirva absolutamente para todo. Entonces, el arte también puede curar, el arte también puede construir, el arte también puede destruir también. Entonces, desde ese punto, para mí el arte y la realidad son la misma cosa. Yo creo que el artista lo que hace es que pone, como te decía hace ratito, en el podio un tema. En este caso, el tema es la huella ecológica, ¿no? Que el ser humano ¿verdad? Está teniendo, y lo pone en el podio a discusión, pero está ahí siempre. No creo que haya una diferencia entre arte y realidad. De hecho, por eso a mí me gusta leer mucho y estar eh, con bastante información sobre la física, porque la física es lo que te explica la realidad, cómo funciona tu realidad. Entonces, en la física encontrás una cantidad de obras de arte. Vea las fórmulas de física, los postulados de Newton son teorías incluso artísticas. Hay una manera de descubrir la vida que es cuando, como te decía, empezar a tener un poquito más de información de todo, te das cuenta de que todo exactamente está conectado. Y también tengo yo un concepto que me gusta mucho que es sobre la poesía. Vea que la poesía no son los versos que leemos del poeta, sino que la poesía es el encuentro de dos cosas que no deberían encontrarse. Entonces, estos átomos de la física cuántica, ¿no? Es poesía. Entonces, empezás a encontrar poesía y a traducir poesía y a vivir la poesía desde un fósforo, por ejemplo. O sea, ¿por qué un fósforo no puede estar pegado sobre una pared? Eso ya entonces, ese encuentro de dos cosas que no deberían estar de esa manera juntas, se vuelve poético. Y no hablo de una poesía romántica ni nada por eso, sino de la poesía de absolutamente todo. Incluso en conceptos como el horror y lo feo, etcétera, etcétera, que también son bien cuestionables, existe la poesía. Entonces, poesía, realidad, arte, física, astronomía, para mí es una misma cosa que sucede incluso al mismo tiempo. Pero vaya, que eso es otro tema más largo. A futuro, ahí. Incluso, como te digo, como a mí me gusta explorar un poquito de todo, eh, en estos meses que faltan del año estoy tratando de ponerme un poco más las pilas, porque el otro año quiero sacar un par de cómics. Son ilustraciones, son cómics de arte, ¿verdad? Así como le llaman películas de arte, ¿verdad? Donde las ilustraciones no van a ser las comunes de un cómic, por ejemplo. Entonces, estoy trabajando ahorita en los guiones. eh, Uno se llama Julio Dreyfus, que es sobre la muerte de Roque Dalton, vea que es totalmente todo ficción y espero bueno, que se reciba bien, pero llevo 2 años trabajando en eso, así que el otro año espero por lo menos ya a principio, en los primeros 3 meses, dar un pequeño avance. Pero sí, no es nada como esto lo que viene. Aparte de lo que dice la cédula del texto curatorial que a mí me fue encargada, quisiera agregar que tanto José David Herrera como Antonio Mena Joya merecen mi personal respeto por su arriesgada contribución creativa. Más allá de las posibilidades estéticas a las que con mucha frecuencia estamos condicionados a ver la producción artística en nuestro medio, es decir, pensar que el arte es y debe ser únicamente la producción de obras donde el oficio técnico es más importante que el contenido. Recordemos que las tendencias del arte conceptual priman la idea sobre la realización y además que el arte contemporáneo es en esencia interdisciplinario. La versatilidad y la espontaneidad de ambos creadores visuales, pues yo lo miro como que no son simples transgresiones de los medios expresivos convencionales anteriormente referidos, sino una estudiada manera de expresarse, no directamente como lo hace cualquier transferencia fotográfica de la imagen en otros medios que facilita
el reconocimiento inmediato y la comprensión de las mismas, sino por la sugerencia o bien una carga de humor que nos lleva a enterarnos del contenido de sus piezas. En ese sentido, pues ambos artistas nos dan sus mensajes con su particular modo de expresarse. Y bueno, en el caso de José David Herrera es particularmente interesante ver cómo él, a partir de una frase poética estructurada por él mismo, puede generar una obra visual. Y en el caso de Antonio, pues es una idea un poco más elaborada y concreta de lo que él quiere decir. Esta exposición pues, de objetos artísticos e instalaciones son para pensar y para reflexionar sobre el medio ambiente. Ahí creo yo de que es el hilo conductor, donde inicia el hilo conductor de la exposición. Aunque ambos artistas tengan un modo de expresarse distinto, ambos están hablando de problemáticas del medio ambiente, cada uno por su lado. Y ojalá, ¿verdad?, que la exposición nos ayude a reflexionar sobre qué podríamos hacer nosotros para cambiar esta situación medioambiental y mejorar nuestra propia calidad de vida. Y así pues contribuir a lograr un mejor entorno natural y un equilibrio, ¿verdad?, con todos los seres vivos, porque el problema de todo esto es que muchas veces se ve superficialmente que es la basura de los demás, pero es la basura de todos y todos, que la vamos a consumir de regreso ya en micropartículas.